Mis hermanos, buenos días. Otra vez estamos agradecidos a Dios porque nos permite estudiar este hermoso folleto, el amor de Dios y su justicia. Mis queridos hermanos, no se olviden de predicar el Evangelio. Prediquen el Evangelio a todas aquellas personas que necesitan escuchar del amor de Dios. Hoy día vamos a estudiar el amor de Dios por la justicia y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tu amor es tan grande que nos traes a tu casa para estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos a hacer decisiones de vida eterna. Cuídanos, Señor. Bendícenos en todas nuestras necesidades y especialmente, Señor, bendice a aquellos hermanos que han escrito en nuestra página del internet con algunas necesidades y algunos pedidos especiales. Cuídales de acuerdo a tu voluntad, Señor. También te pedimos por nuestros hijos. Cuídales y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice el versículo de memoria, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agrada, dice Jehová. Me agrada la misericordia, me agrada el juicio y me agrada el amor, dice nuestro Dios. Estamos estudiando el amor de Dios por la justicia. Y el primer día del folleto dice amor y justicia. Miren lo que dice este versículo, Isaías 61:8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. ¿Qué es Jehová? Amante del derecho. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice esta versión, nueva versión internacional. Yo, el Señor, amo la justicia. ¿Qué ama el Señor? La justicia. Esta otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pues yo, el Señor, amo la justicia. Entonces, en primer lugar, Dios ama la justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ama la justicia? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Miren lo que dice la nueva versión internacional, esa parte. Él es la roca, sus obras son perfectas. Luego dice, porque todos sus caminos son rectitud. Esta versión, y todos sus caminos son justos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es fiel, no practica la injusticia. Es justo y recto. Él es recto y justo. Entonces, ¿por qué Dios ama la justicia? Porque la justicia es parte de su carácter. Dios es justo y recto. Dios es sin ninguna injusticia. Ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene otra cualidad importantísima. Miren lo que dice 1 Juan 4:8. Miren lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En este versículo dice, Dios es justo y recto, y ahora nos dice, Dios es amor. Entonces, el amor es parte de su carácter, así como la justicia es parte del carácter de Dios, el amor es parte del carácter de Dios, y los dos siempre van juntos. Miren lo que dice Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono.
La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. En otras palabras, la justicia es el carácter de Dios, el cimiento de su trono. ¿Qué más? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Entonces el amor es también parte del carácter de Dios, y la justicia y el amor están juntos. Y no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Salmo 85:10. En Dios la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, porque la justicia es parte del carácter de Dios, el amor es parte de su carácter. En Dios la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Son dos cualidades inseparables del carácter de Dios. Pero este versículo, porque yo Jehová soy amante del derecho, soy amante de la justicia. ¿Qué más es Jehová? Aborrecedor del latrocinio para holocaustos. ¿Qué es lo que hace? Miren lo que dice esta versión: odio el robo y la fechoría. Como Dios es justo, a Él no le gusta el robo, la fechoría, la injusticia. Por eso el pedido de Dios para sus hijos es Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida, en tierra, en peso, ni en otra medida. Dios nos pide: imítenme a mí. Imítenme, no sean injustos. Y ese pedido lo hace de todo corazón Dios. Ese pedido se encuentra otra vez en Miqueas 6:8. Miren lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hagan justicia, amen a su prójimo y amen a Dios. Entonces, como Dios es justo, nosotros también debemos ser justos y misericordiosos. ¿Qué más nos pide Dios? Miren lo que dice Salmo 37:28 y 29. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Dios nunca nos va a abandonar, como ya hemos visto en lecciones pasadas. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Entonces, como Dios ama la justicia, los justos heredarán la vida eterna. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Pero ¿qué va a pasar con los injustos? Pero los hijos de los perversos morirán. Solamente hay dos resultados de nuestra decisión hacia Dios: o vivimos eternamente o morimos, o tenemos la vida eterna o estamos perdidos. Ojalá que nosotros decidamos vivir para toda la eternidad. Vamos a pasar al segundo día, pero hasta ahora estamos viendo que Dios ama la justicia, que la justicia es parte de su carácter, que el amor es parte del carácter de Dios, que en Dios la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hemos visto que como Dios ama la justicia, los justos heredarán la vida eterna y los injustos van a perecer. También hemos visto que como Dios es justo, nosotros también debemos ser justos y misericordiosos. Ahora vamos a ver: Dios es totalmente bondadoso y justo. Miren lo que dice Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Esta versión, Nueva Versión Internacional, dice: bueno y justo es el Señor. Luego, miren lo que dice Salmo 145:17.
Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová porque su carácter es la justicia. Misericordio es Jehová porque el amor es su carácter. Entonces Dios es bueno y justo. ¿Y qué más se dice de Dios? Miren lo que dice Salmos 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Como Dios es bueno y justo, en Dios no hay injusticia. Y como en Dios no hay injusticia, ¿qué es lo que Él no hace? ¿Qué es lo que Él no hace? Miren lo que dice Sofonías 3:5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. ¿Qué es lo que no hace Dios? Dios no hace iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Entonces, Dios no hace iniquidades. ¿Qué es lo que no hace Dios? Iniquidades. Pero ¿qué pasa con el perverso? ¿Qué pasa con el pecador? Pero el perverso no conoce la vergüenza. Como el perverso no conoce la vergüenza, ¿qué va a hacer Dios con eso? Miren lo que dice Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él hace todo lo posible para que las personas le conozcan, para que las personas se arrepientan, para que las personas vuelvan a Él. Él va a tratar de enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Miren qué es lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para el perverso, para el pecador, Dios trata de enseñar el camino, trata de mostrar de alguna forma que Él es el Dios de amor, que Él es el Dios de justicia, de modo que nadie va a tener excusa, nadie va a decir, yo no he podido conocer a Dios. Dios con su amor se presenta al ser humano de alguna manera. Entonces Dios muestra a los pecadores el camino a la justicia, de modo que no tiene excusa, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es justo. Y miren lo que dice Salmos 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Qué pena, mis hermanos, Dios hace todo lo posible para enseñar al ser humano su amor, pero si el ser humano no acepta su amor, rechaza ese gran amor, entonces va a tener la paga del pecado, que es la muerte. Vamos a pasar al tercer día, pero hasta ahora hemos visto que la justicia es parte del carácter de Dios, que el amor es parte del carácter de Dios. También hemos visto que como Dios ama la justicia, los justos heredarán la vida eterna. También hemos visto que Dios muestra a los pecadores el camino a la justicia, de modo que no tienen excusa, que si se van a perder no tienen excusa. Ahora vamos a estudiar acerca del carácter inmutable de Dios. Malaquías 3:6, miren lo que dice, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Y aunque nosotros cambiamos, aunque nosotros somos pecadores, el amor de Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, ¿qué es lo que hace?
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios no cambia, no han sido destruidos, todavía no han sido consumidos. Jeremías 31:3 nos dice el por qué todavía no han sido consumidos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque Jehová no cambia, porque Él nos ama tanto, Él tiene paciencia con cada uno de nosotros. Por eso Él hace todo lo posible para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por Él. Dios no destruye, Dios nos sigue amando. Dios está con nosotros a pesar de cualquier cosa que hagamos, a pesar de cualquier cosa. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él todavía está esperando. Él todavía está a la espera de que nosotros recapacitemos. Él todavía quiere darnos la vida eterna. Por eso Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios desea dar a su pueblo vida eterna. Él quiere que tú y yo tengamos la vida eterna. Por eso Él tiene paciencia con nosotros. ¿Qué más dice la Biblia? Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios para con nosotros. Pero como hemos visto antes, nosotros somos rebeldes. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo único que nos pide Dios es que nos acerquemos a Él, que aceptemos el gran sacrificio que ha hecho Jesucristo para darnos esa vida eterna. Eso es lo único que nos pide. Cuidado que digamos: mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Cuidado, debemos pensar que está en juego nuestra vida eterna. Debemos volver a Dios, acercarnos a Dios todos los días. Vamos a pasar al cuarto día. Hasta ahora hemos visto que la justicia es parte del carácter de Dios. También hemos visto que el amor es parte del carácter de Dios. Hemos visto que porque Dios no cambia, no han sido destruidos. Hemos visto que Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por su pueblo. Luego hemos visto que Dios desea dar a su pueblo vida eterna. Ahora el cuarto día vamos a ver el título: un Dios arrepentido. La pregunta es: ¿cómo se arrepiente Dios? ¿De qué se arrepiente Dios? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué se arrepintió? Porque Moisés intercedió por ese pueblo que se estaba portando mal. Y en realidad, ese arrepentimiento del mal que dijo que había de hacer a su pueblo estaba condicionado a esto: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Por qué? Por el gran amor que siente por su pueblo, por nosotros. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros persistimos en la muerte, ¿qué más puede hacer Dios? Pero si volvemos a Él,
si nos arrepentimos, porque Él hace todo lo posible para salvarnos, entonces nos va a dar la vida eterna. Y esa es la idea del arrepentimiento de Dios. Miren cómo explica esta misma idea Jeremías 18, 8 al 10. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, ¿qué es lo que se debe hacer? Volverse a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces Jehová se arrepiente si el pueblo de Dios se convierte, si el pueblo de Dios vuelve a su Dios verdadero. Entonces Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por él. Pero si el pueblo no se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado a hacerle. Pero si no se entregan a Dios, el bien que he determinado hacerle, el bien que es la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, ese sacrificio está listo para nuestra salvación, y ese deseo de salvación para cada uno de nosotros en Dios no cambia, en Dios no cambia. ¿Por qué? Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Él no es como nosotros, Él no es como el ser humano. Cuando Él dice, yo les amo tanto y quiero salvarles, Él va a hacer todo lo posible para salvarnos. Solamente depende de nosotros aceptar esa salvación. Si nos arrepentimos, la vida eterna. Si no nos arrepentimos, entonces ¿qué puede ser? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es inmutable. Él no cambia. Mis queridos hermanos, todo depende de nosotros. Vamos a ir al quinto día, pero hasta ahora hemos visto que la justicia es el carácter de Dios. Hemos visto que el amor es parte de su carácter. Hemos visto que porque Dios no cambia, no hemos sido destruidos. Que Dios no destruye a su pueblo por el gran amor que siente por él. Que Dios desea dar a su pueblo vida eterna. Ahora el quinto día vamos a ver aferrarse al amor y la justicia. Tenemos que aferrarnos del amor y la justicia. Deuteronomio 7:9, miren lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios no cambia, Dios es inmutable. Él ha puesto el camino de la salvación enviando a Jesucristo, y entonces Él está haciendo todo lo posible para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Dios es fiel y misericordioso con cada uno de nosotros. Él es fiel, Él no cambia, no se arrepiente. Por el contrario, Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es fiel y misericordioso. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió para salvarnos, miren el consejo que nos da Oseas 12:6.
Tú pues vuélvete a tu Dios. Miren lo que dice esta versión, la Nueva Biblia Viviente. Por eso, Israel, busca de nuevo a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. El pedido de Dios es: tú pues vuélvete a tu Dios. Tú pues busca a Dios, vuélvete a Dios. Y una vez que he buscado a Dios, una vez que me he entregado de nuevo a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Guarda misericordia y juicio y vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. El pedido es: vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. ¿Cómo? ¿Cómo son los principios de amor que Dios nos ha enseñado? Miren qué dice Mateo 5, 43 al 46. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien con los que nos aborrecen? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Una vez que has vuelto a Dios, entonces sigue el ejemplo de amor y justicia, amando a todos sin hacer acepción de personas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, mis queridos hermanos, tenemos que amar a todos sin excepción. ¿Qué más nos pide Dios? Y en tu Dios confía siempre, y siempre confía en Él. Siempre confía en Dios. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos confiar plenamente en Dios, dejar que Él haga lo mejor para nuestra vida. Que Dios nos cuide, mis hermanos, y que Él derrame su bendición sobre nosotros.